todos saben que los resultados de ICL son más que buenos. Y algunas palabras generales. Este es un lente que tiene registrado un material que se llama colamer, que viene del colágeno, que en realidad permite a través de un mecanismo en particular que se forme una malla de fibronectina alrededor del lente y no se unan las células y permita mantener su transparencia. Un lente bien plegable. Si tú logras estandarizar tu técnica, en general no tienes grandes problemas. Es un lente fáquico que va detrás del iris sobre el cristalino, que permite que se forme una imagen óptica ideal en la retina, por eso tan buenos resultados. En general yo voy a hablar más del lente que ha dirigido a corregir el astigmatismo miópico y la miopía, que son los modelos EVO y EVO Plus. El EVO Plus se creó estos últimos años, en general, con una óptica más grande para disminuir los halos que a veces los pacientes. Lo importante que tienen que saber es que este lente siempre tuvo buenos resultados, pero el punto como de inflexión y de disminución de complicaciones fue cuando se creó el Aquapor, que es el orificio central, que tiene 360 micras, que permitió un drenaje del acuoso más normal, y eso ayudó a mantener como la homeostasis a nivel del cristalino, bajaron las complicaciones, y de ahí en adelante los resultados han sido espectaculares. Este lente es muy bueno, para algunas cosas mejor que el LASIK, tiene una eficacia y seguridad y predictibilidad muy buena. Además, se suma a esto que no genera aberraciones de alto orden, no daña la sensibilidad de contraste, y eso te permite elegirlo pensando en el futuro también. Aquí una imagen donde vemos la zona óptica, donde está el Aquapor, que les comentaba, y que en realidad ese fue el punto un poco del éxito de este lente. Estos son cosas generales, que la mayoría sabe, pero a ver, ¿cuándo no poner un ICL que está bien documentado en pacientes con glaucoma, antecedentes de uveitis? Y habían algunas indicaciones como relativas, que eran los queratoconos, unas retinopatías o pacientes con diabetes, hay muchos en realidad, no tienen retinopatía. No voy a hablar tanto de los requisitos, porque esos son presentaciones que ya se han hecho y todo, pero en general el rango aprobado, la FDA lo aprobó hace poco, el 2022, pero en Europa se usa hace mucho tiempo. El rango en general de la FDA es hasta 3, en Europa y en la mayoría de las partes 2,8, para hipermetropía es más de 3, desde el endotelio, la cara anterior del cristalino, ¿no? Sobre las cosas técnicas que les quería contar y sobre lo que es importante saber, es muy importante de qué se trata el BOL. El BOL es la distancia que va en la parte posterior del lente, anterior del cristalino. ¿Por qué esto es importante? Porque por ahí se pasa el humor acuoso y me ayuda a mantener la homeostasis del cristalino principalmente. El BOL se puede medir de diferentes formas, y aquí hay diferentes fotos de un BOL normal, un BOL aumentado y un BOL pequeño. A ver, los rangos se definen con micras. El normal y esperable va de 250 a 500, un hiperbol más de 750 y BOL bajo 90. El BOL quiero que lo entiendan como un margen de seguridad, ¿sí? Que es diferente para cada paciente. No es lo mismo un BOL de 700, que uno diría es alto, que me va a traer complicaciones, en un paciente con una cámara muy grande, porque su margen de seguridad es diferente, ¿ya? Lo mismo para boles menores, que se ha visto desde que está el Aquapor. Con boles menores de 90 existe una mayor tolerancia a bol bajo, y no significa que vas a tener complicaciones, ¿ya? Para esto, lo más importante es definir bien el size, que se refiere al tamaño del lente, que determina el bol, que es lo que les dije, que es la distancia entre el lente y el cristalino. Un bol correcto es
significa 0 complicaciones, ¿ya? Además me determina la estabilidad rotacional. ¿Qué me da esto? La corrección exacta del astigmatismo. El riesgo de rotación es menor al 5% en todos los trabajos. Y en general, los que han calculado los lentes, las recomendaciones para el tamaño, siempre el OCOS, que es el calculador, te da el lente a elegir, que hay diferentes tamaños, que no voy a entrar en eso porque es un poco más para los seminarios del lunes. Pero si a ti te llama la atención que tenías una cámara no tan grande y un lente grande, eso es mejor siempre elegir el tamaño del lente un poco menor, ¿ya? Y ahí tú aumentas un poco tu margen de seguridad. Eso se refiere a un enfrentamiento conservador, ¿ya? Hay muchas formas de medir el sizing. Cuando tú tenés al calculador, lo que usamos todo y que se usa desde el 2000, 2005, el Y2Y, y eso lo puedes tomar del Iron Master o de otros instrumentos. El calculador de Star hizo su normograma con el OSCAM. Y, bueno, los meta-análisis han mostrado que la medición del surcus to surcus y el Y2Y no tienen diferencias significativas en el bol obtenido. Entonces, uno dice, pucha, tengo que tener muchas máquinas para poner un ICL. No es tan así, porque se ha visto que la mayoría, a pesar de no tener el resultado tan claro, obtiene buenos resultados. De 100 pacientes, 90 van a quedar bien en el margen de seguridad, 10 con el bol un poco límite, hacia arriba y hacia abajo. Y de esos 10, uno en general hay que cambiar el lente, ¿ya? En general por hiperbol más que por un bol pequeño. Lo que se ha visto también es que al inyectar el lente, a veces queda el bol un poco más aumentado, y si uno rota el lente, principalmente para los esféricos, cambia el eje horizontal al vertical, esto baja, ¿ya? Y esto es principalmente porque las patas del lente quedan un poco dobladas, como son bien flexibles, agarrando el iris. Y eso hace que el lente quede un poco más, con un bol más alto, ¿ya? Entonces, podemos seguir usando el Y2Y, pero idealmente tenemos, como nosotros queremos ser una clínica a la vanguardia, tenemos que ir mejorando algunas cosas. Lo que ocupan los grandes grupos, Argentina, con Saldívar, el grupo de Oviedo, Ramstein en Londres y algunos grupos de Japón, ocupan el ultrasonido de alta resolución, el ARSCAM, que miden el surco to surco y el cuerpo ciliar a cuerpo ciliar. Lo que hay que saber, que uno en realidad cuando se mete más en este tema se sorprende, es que el lente no queda en el surco, el lente queda en el cuerpo ciliar. Cuando queda en el surco en general es cuando hay alguna mala medición y un aumento del bol. Lo que están haciendo en otros lados, principalmente en España y en Argentina, es que tienen un OCT, un OCT intraoperatorio. Entonces los tipos llegan a la cirugía, eligen un lente, siempre van con un lente de tamaño menor, y en la misma cirugía miden el bol, ¿ya? Y si estás con algunas dudas, lo rotan, si no lo cambian. Uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos nosotros como Clínica Pasteur? ¿Qué podríamos hacer? Idealmente tener un OCT intraoperatorio, en un sueño, pero podríamos medir con el OCT al paciente después de la cirugía el día siguiente. Y cualquier duda, tomar la decisión, ¿ya? Para saber cómo nos va, cómo están nuestros márgenes de seguridad, y en algún momento tener una ultrasonografía de alta resolución. Se están ocupando software que son alternativos a STAR, donde uno puede poner lentes y basado en algunos normogramas te va diciendo que el tipo de lente que tú vas a elegir, el tamaño, por ejemplo 13:1, y que va a quedar con un bol de 250, o el 13:5 por decir algo, que va a quedar con un bol de 700. Entonces eso está permitiendo decidir mejor y personalizar la cirugía, que eso es lo que hay que buscar. Y ahí te va a evitar todos estos malos ratos y
y en realidad nosotros estamos un poco en desventaja, porque en los otros lados tienen los lentes muy a mano, y nosotros estamos esperando un mes para que llegue el lente específico de cada paciente y no tenemos acá. ¿Ya? En general, eso un poco sobre el sizing. Aquí ahí abajo hay una imagen del Lord-Scan, ahí se mide el Way-to-Eye, que hay diferentes formas, pero el IOL Master es suficientemente bueno. Hay que fijarse bien que estás midiendo del endotelio al cristalino y no del epitelio al cristalino, ¿ya? En general, lo que les decía, que el vol, el rango, hay que tomarlo como una probabilidad o un margen de seguridad, ¿ya? Se ha visto mucho desde que se ingresó este Aquaport, que los vol bajos son muy bien tolerados. A ver, vol bajo, vol cero no significa catarata. Sí, catarata subcapsular anterior significa vol cero, que no es lo mismo, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda parte, que les voy a mostrar algunos casos clínicos, obviamente todos con buenos resultados. Son de pacientes de la clínica. Primer paciente, obviamente que antes no lo operábamos y ahora sí se puede. Un paciente de 37 años, abogado con esa refracción, que no podría decir perfectamente, le podría hacer una cirugía excimal. Pero tiene una paqui un poco ya delgada. Les voy pasando rápido para que no se aburran un poco. Podemos ver en el Pentacam un astigmatismo asimétrico, las córneas más delgadas, la alteración del velum ambrosio. Pero ya en el otro ojo llama la atención, que hay un cono más establecido, ¿ya? Ahí te salta a todos lados los índices rojos, así que este paciente obviamente no se podría operar de otra forma, ¿ya? Los resultados están a la vista, son súper buenos, se ha demostrado que en general al año se mantienen, los pacientes logran a veces más de una línea, a veces dos líneas, el porcentaje que pierde alguna línea es muy cercano al cero. El vol se mantiene en el tiempo, las modificaciones son en los primeros años, hasta el segundo año, cambian 40 micras, pero después se ha visto que se mantiene. Segundo caso, un paciente informático, también una refracción, astigmatismo miópico, llama la atención las córneas un poco más delgadas, ahí ya está la cámara anterior un poco más pequeña. Yo les dije que ahí les voy a hablar algo sobre esto, que han habido modificaciones con todos los estudios. Este paciente también tiene una asimetría, córneas delgadas, una alteración de la elevación de la cara posterior, en el ojo derecho, lo mismo en el ojo izquierdo. En general, este paciente con un lente fáquico andan súper bien, ¿ya? Súper bien. Paciente de 30 años, miren la refracción, él usaba lente óptico, esa era la visión que obtenía. En realidad, siempre van a obtener una visión mejor, pero a veces es sorprendente la visión que logran. Aquí les quiero mostrar un poco un video, lo voy a ir adelantando un poquito, de la forma en que yo pongo el lente. Todos tienen sus métodos, uno va estandarizando a medida que va agarrando más experiencia. Cubo la pinza larga, pongo el ICL, mezclo un poco del viscoelástico con hialuronato, con y pongo el lente y lo dejo un poco hacia afuera del cartridge, la parte externa. Después con la otra pinza, puede ser la pinza saliva, ingreso el lente y lo dejo bien posicionado, evito las burbujas, que ahí tú puedes ver los orificios y todo, y te puedes guiar después para el implante. Y aquí vemos con el cuchito de 3-2, ocupo el 3-2 para las dos cosas, hago dos paracentesis, se llena la cámara, se implanta el lente y lo posicionamos. En general, yo no ocupo Miostat, ¿ya? Limpio bien el lente con la 5. ¿Por qué no ocupo Miostat? Porque les pongo pilocarpina, me preocupo bien de que sacar bien el hialuronato y no ocupo Miostat porque en general son pacientes jóvenes que les duele harto la cabeza después
y llegan a la consulta después al control con la miopía de -4 o -5, como acomodan harto. Entonces están 2 días ahí viendo mal como antes, y en realidad andan súper bien solo con acetazolamida y la pilocarpina ahí a la salida y después antes de irse, ¿ya? O sea, eso es una fórmula personal. No, este es el mismo paciente en todo caso. Ya. Este es el resultado de las 6 semanas por refracción. Este es un paciente que tiene un astigmatismo alto, que en general también uno lo evita de pasar al Leximer, porque sabes que va a quedar con un astigmatismo residual, o a veces cuando se trata harto, quedan con fenómenos visuales, harto glare, o refieren mucho a halo, aparte de los... Tenía una buena cámara, y este paciente se le ofreció, el Pentacam no tiene grandes diferencias, no tiene sospechas, solo este astigmatismo corneal alto. Se le ofreció el ICL y se obtuvieron muy buenos resultados. Me salté el video porque es más de lo mismo que lo anterior. Otro caso, una paciente del norte, alta miope, que llegó por una catarata. Vean las refracciones, el ojo con catarata, -24, el ojo izquierdo con esa refracción no toleraba bien los lentes de contacto. Así, bueno, le opero la catarata y ¿cómo quedamos? Si no podía ocupar bien lente de contacto, obviamente lo fue visto por retina, tenía buenas cámaras, obviamente. Tampoco, no sé si se nota, tiene un astigmatismo corneal importante en el ojo derecho, entonces ocupaba un ICL tórico en el ojo izquierdo y él no daba por la dioptría del lente tórico en el derecho, entonces se le ofreció una cirugía refractiva post-cirugía, pero ahí lo iba a evaluar. Ahí está el OCT de mácula. Algo tenía también en su pestaña, el ojo derecho, lo mismo el ojo izquierdo, y así quedó con un astigmatismo residual en el ojo de la pseudofaquia. Sin embargo, eso le permite leer de cerca que la paciente no quiso realizarse ninguna cirugía refractiva bioptecnina. Está súper contenta, estamos bien hasta el momento. ¿Ya? Lo mismo me llegó un paciente que habían operado hace poco, o sea, lo operé hace poco, pero lo habían operado hace unos años de un desprendimiento retino, un paciente joven que tenía una catarata que lo hacía ver cuenta de él, y el otro ojo era bien miope. Revisaron bien el otro ojo y también fue el mismo enfrentamiento, también muy buenos resultados. Y esto que ya está pasando mucho más en el mundo, esta es una paciente de 41 años, amiga de mi señora más encima, alta miope, operada en Perú a los 23 años, y tuvo una regresión, ¿ya? Ella con sus lentes veía uno y uno parcial, paciente bien exigente, y esa es la refracción que tenía. Tenía córneas planas, obviamente, pero buenas cámaras. Conversamos, ella no quería usar lente de contacto, le cargaba, y no se sentía tan cómoda. Estos son el Pentacam, que lo único que muestra que está en tratamiento con córneas planas, delgadas, nada más. Y miren cómo queda súper contenta, con muy buenas visiones, predecible. Eso es lo que tiene este lente, que en general la predictibilidad del 95%, tú logras más o menos 0,5 equivalente esférico, y eso es muy bueno, ¿ya? ¿Por qué dejé ese paciente el último? Porque esto está lo que está pasando en el mundo, principalmente en los países asiáticos. Japón tiene un grupo de estudios donde Kitazawa en realidad ya estaba haciendo esto. Aquí son unos resultados que van a publicar, donde ellos, como tienen muchos pacientes miopes, muchos progresan después de la cirugía refractiva, después del LASIK, y en ese rango de pacientes están manejando estas regresiones con ICL con muy buenos resultados. Ustedes pueden ver cómo queda entre 0,05, -0,5, y las visiones no corregidas o corregidas que son sobre el 1. ¿Ya? Y eso es lo que se viene. ¿Por qué pongo esto acá? Porque ahora
en el mundo, en general, hay grupos de trabajo desde el 2016 que están ocupando los ICL para las bajas miopías. En general, ¿se escucha, no? En general, aquí podemos ver cómo ha evolucionado esto en los últimos años, desde los ICL con un equivalente estático de 9, que han bajado a 6 y ahora siguen bajando, como yo les mostré, que lo estamos haciendo acá igual. ¿Qué muestra, qué se ha descrito en el mundo? Que la necesidad de cirugía refractiva aumenta 10% cada año. ¿Ya? Nosotros tenemos que estar, obviamente, ahí a la vanguardia y tener todas las herramientas para poder ofrecer la mejor solución y capitalizar esto, aunque suene un poco claro. Pero en general, uno debería tener todas las herramientas para poder manejar todos estos cambios que están dando en la población. Se hizo un estudio multicéntrico donde se tomaron 370 pacientes, donde el equivalente esférico promedio era de -2. Y se vio que los resultados, los outcomes visuales, la eficacia, la seguridad y la predictibilidad con ICL para baja miopía era similar al de la miopía moderada. Entonces, los rangos son exactos, es seguro, las complicaciones muy bajas en general, ya la catarata subcapsular anterior casi desapareció. Tuvieron que rotar algunos lentes y cambiar otros pocos, y esto, cuando se rotan, es porque el lente o el sulcus to sulcus no quedó bien, es lo que yo le estaba hablando sobre el sizing al comienzo, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante esto. Aquí, del mismo grupo, este trabajo, que se vio que más del 97% de los pacientes logran visiones de 20/25, ¿ya? No corregida, así que la eficacia es muy buena. En Japón ha bajado el número, el Excimer va a la baja y el ICL va de subida, ¿ya? Y la eficacia y seguridad, que tienen valores que tienden al 1, es cercana al 1 en estos lentes, y Trans-PRK y LASIK es de 0,9, ¿ya? Si el único problema que tenemos es el valor actualmente acá, y que en realidad allá en todas partes ellos van con dos lentes, uno por cualquier cosa que tú lo necesites cambiar, pero aquí tenemos este lente, y un solo lente, y hay que esperar. Entonces hay que mejorar eso, la disponibilidad, y ver cómo hacerlo más accesible a los pacientes. Los resultados son muy buenos, los que les contaba, que siempre algunas veces se ganan 1 o 2 líneas, así que lo de la baja miopía se viene, ¿ya? En general, la experiencia del ICL te abre un campo más grande en cuanto a cirugía refractiva. Los pacientes, he operado a varios pacientes con queratocono, siempre son los pacientes que logran buenas visiones con lentes ópticos, que están estables, que ya tuvieron crosslinking o que ya tienen una edad suficiente, antes no tenían alternativa, y encuentro que esto nos ha abierto un rango más amplio de manejo de los pacientes y de ayuda para ellos. Con eso yo espero que les haya servido la presentación, que encuentren más interesante, y que, bueno, a ver si nos animamos a hacer algunos estudios por ahí de BOL y de nuestros resultados, porque esta clínica se pone en alto ICL. Si los cirujanos están de acuerdo, también se puede hacer algo, y buscamos personalizar la cirugía y evitar todos estos casos que más de algunos ha tenido. Gracias.